Consejo de Participación Ciudadana entre gallos y medianoche y hace una convocatoria para que se llene esa vacante. No hay lugar a duda que el gobierno del señor Noboa, lo que ya va a cumplir su primer año, su segundo mandato, está desgastado a más no poder, tanto reflejado así que hasta sus mismos amigos de la derecha ya le comienzan a darle la espalda, a cuestionar, a criticar y a decir que no le van a apoyar en su último proyecto. Esto deja ver cómo se ha venido manejando y resquebrajando el gobierno en los últimos meses, dejando también entrever cómo este va perdiendo la fuerza que le puede llevar a una salida anticipada. Pues vemos que cada vez soporta menos y digamos que lo único que lo tiene en el poder es la inmensa cantidad de plata que ha pagado a los medios para que sigan vendiendo sus mentiras y cortinas de humo. Por esto y más, aquí tu amigo Jorge Bonito, espacio de Face Press por Radio Face Core, he preparado un reportaje especial donde podrás ver cómo hasta sus mismos aliados, amigos, le comienzan a dar la espalda. Déjanos otro like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver el tema. Consejo de Participación Ciudadana entre gallos y medianoche y hace una convocatoria para que se llene esa vacante de manera inmediata. Y claro que llama profundamente la atención, porque tenemos un Consejo de la Judicatura que nombra un presidente encargado y cuando se trata de llevar a cabo el concurso de la Corte Nacional de Justicia, no, pues ahí sí se demoran 2, 3 años. Pero cuando hay intereses políticos de por medio, rapidito, sedosito. Cuando se trata de hacer el concurso del fiscal general del Estado, cuando se trata de hacer el concurso al Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana parece que está de vacaciones. Pero cuando se trata de llenar en cambio estos espacios, no les importa sesionar 12 de la noche, 1 de la mañana. No les importa. Entonces aquí claramente vemos que existen intereses políticos de por medio y tanto les preocupa que inclusive entre gallos y medianoche comienzan a tener actuaciones. Él no es más razonable, sigue su instinto. Él está siguiendo un patrón guiado por, no sé por quién, seguramente por gente de Estados Unidos y Norteamérica. Su estrategia comunicacional es muy parecida a la de Donald Trump. Crea narrativas. Mira, Noboa construye su imagen política en base a la maldad, a cosas malas, atribuye cosas malas a todo el mundo, ¿no? Le hace tal a tal fulano, le hace otra cosa a sutano, le hace otra cosa a mengano. ¿Por qué? Porque él capitaliza ese deseo de dar la contra que tienen los anticorreístas y ahora los antiaquilistas, porque ahora ya hay antiaquilistas. Sí, veo en redes sociales, pero Ahora, la mayoría son troles de Noboa también, los que algunos sí son personas. yo conozco gente que no es anticorreísta y que está en contra de Aquiles. Yo conozco gente que está en contra de Correa, pero que ama a Aquiles. O sea, de todo hay. Entonces lo que hace Noboa es que capitaliza la maldad. Si hay maldad en los seres humanos, él la capitaliza con una habilidad increíble, igual que Donald Trump. Si la orden judicial estaba dada, el procedimiento de la policía es correcto. Si existía la orden de allanamiento, había que intervenir. Y si existe la orden de detención, había que intervenir. Lo que no comprendo es la necesidad de grabarlo. O quizás sí lo comprendo, quizás para protección de quienes ejecutan el acto. Lo que no estoy de acuerdo es que se mediatice y se publique para convertir un tema jurídico de vital importancia en un tema de opinión pública. Porque la opinión pública puede influir en el proceso generando una victimización innecesaria y una politización de un proceso grave en donde los ecuatorianos queremos saber qué es lo que realmente ha ocurrido. También entender que hay una familia de por medio, no había necesidad
de filmar a la esposa del alcalde en pijama en el interior de su dormitorio. Siempre que hay un detenido, hay una cuestión social de por medio. Así que, ¿por qué hago esta reflexión? Porque el Estado, cuando ejerce justicia, tiene que estar a mayor altura de quién está siendo juzgado, de quién está siendo detenido. Ha causado desagrado, rechazo, estupor el hecho de que se difundieran imágenes del allanamiento en donde en un momento se apunta con un arma a la esposa del alcalde y se la apunta porque la lámpara, la linterna, la luz que ilumina el trayecto está sobre el arma. Entonces, indudablemente, al apuntar la luz, se la apuntaba con el arma. Ella ha protestado por eso y ha denunciado también que se apuntó a la cabeza de sus hijos. Algunos juristas como Ricardo Novoa han rechazado el tema, el doctor Juan José Hidalgo también. Yo me uno al rechazo en esa parte de la acción. Ya, no por el hecho de que muchos de los mencionados que hoy protestan se hayan quedado callados cuando le hicieron algo peor a Fernando Villavicencio en Navidad. Peor. Yo voy a consentir o aprobar que alguien del otro lado, a su familia especialmente, se proceda. País, ¿ustedes creen que así se puede creer en las instituciones? Por Dios, no nos vean la cara de imbéciles. ¿En serio? ¿Creen que somos unos imbéciles? Perdón que hable de esta manera, pero a mí sí me indigna esto. A mí me duele este país. Y cuando yo uso el micrófono y comento como comento es porque, de verdad, uno está hasta la coronilla de tanta cosa. Porque esta gente no entiende que el país tiene urgencias, que el país necesita creer en sus instituciones. Resulta que cada vez y cuando se inventan cualquier cosa. Una vergüenza. De manera que esperamos que no haya los votos para aprobar esta ley, en la cual nosotros obviamente vamos a votar en contra en informe de mayoría, porque esta ley no recoge definitivamente ninguna de las observaciones que hicimos. Y lo más grave, continúa con el mismo problema: castigar a las ciudades, a las parroquias y las provincias cuando el alcalde, cuando el prefecto, el presidente de la junta parroquial se haya excedido en el gasto corriente. Es decir, eso es lo que nosotros no aceptamos por nada. ¿Por qué depende? ¿Cuáles son los votos? Bueno, los votos clave siguen siendo los votos de los independientes, de los que aquellos que dejaron las fuerzas políticas que los trajeron acá a la asamblea y se inclinaron al lado del gobierno. De ellos dependen los votos. O sea, el gobierno, ustedes saben, tiene 78 votos fijos y dependerá pues de al menos 2 votos de allí que decidan votar por sus provincias, por sus cantones y sus parroquias. Si ellos deciden eso, sin duda alguna no habrá los votos. Ahora la presión también de los gobiernos locales y provinciales ha sido clave para este proceso. Sin duda alguna, pero más que nada el propio asambleísta se da cuenta, el propio asambleísta, cualquiera que este sea, se da cuenta del problema que tiene esta ley. ¿Cuál es el problema? El problema de esta ley es de que para cumplir el 70-30 que ya está establecido, hoy les cambiaron las reglas del juego. Ahora pusieron otros insumos de qué es gasto corriente, cambiaron el contenido. Por ejemplo, las transferencias que hacían a los gobiernos pequeños, llámese en juntas parroquiales o llámese en cantones, ahora los consideran gasto corriente, ya no gasto de inversión. Y eran transferencias para hacer obras, que las hagan directamente a las juntas parroquiales o los cantones. Por ejemplo, las obras por administración directa los consideran gasto corriente. Los problemas, la atención en salud, la atención en educación que dan los gobiernos seccionales lo consideran gasto corriente. Entonces los municipios y juntas parroquiales y prefecturas no van a poder cumplir con el 70-30. ¿Y qué pasa cuando no cumple con el 70-30? No es que castigan al alcalde, al prefecto o al presidente de la junta parroquial, no, castigan al pueblo, a ese lugar, bajándole las rentas en aproximadamente el 16%, sí, se ve el 16%. Pero no queda la situación que nos conlleva a tratar de reflexionar. Si la gente que no lo ha querido desde un inicio, los correístas, la gente progresista, que es más del 50%, y ahora esta gente que hasta en su momento le apoyó y le estuvo sosteniendo, ya no le da su confianza. ¿Qué tenemos que ver en un gobierno para que se entienda y comprenda que debe cambiar el rumbo o simplemente dar un paso al costado? El señor, cada vez y cuando que existe un problema, se va del país por meses. No resuelve. Deja a sus ministros ineptos manchados por corrupción y otros más para tratar de manejar este país que en sí está en soletas. Sin ningún lugar a duda, vemos que este gobierno simplemente se ha dedicado a fortalecer sus negocios
que dejar en detrimento a la grandes mayoría del país. Por eso y más, hasta sus mismos aliados hoy en día le dan la espalda. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.